Los aparatos de medición fallaron exactamente a las 2 de la tarde del 7 de julio de 1984. No fue un cortocircuito, no fue un error de calibración. Fue algo que los científicos presentes aún no pueden explicar. Y es precisamente por eso que nunca lo escribieron en los reportes oficiales. Una cosa sucede cuando los instrumentos simplemente dejan de funcionar en una excavación arqueológica mexicana. Alguien decide que cierta verdad es demasiado peligrosa para ser documentada. Aquella tarde, en las catacumbas subterráneas de Teotihuacán, 3 fotógrafos documentaron lo que ningún libro de historia menciona. Y sus negativos desaparecieron dentro de 48 horas. Pero antes de que desaparecieran, uno de los científicos logró ver algo que lo perseguiría hasta el fin de sus días. Un espacio que literalmente devoraba luz. ¿Cómo es posible que un espacio en las profundidades de la pirámide más importante de Mesoamérica absorba la luz visible? ¿Qué mecanismo antiguo podría hacer que los aparatos científicos modernos simplemente se nieguen a funcionar? ¿Y por qué una anciana curandera del pueblo de San Juan Teotihuacán advirtió específicamente sobre este lugar décadas antes de que los arqueólogos encontraran lo que ella ya sabía que estaba allí? Escríbeme en los comentarios. ¿Tú crees que nuestros antepasados prehispánicos poseían conocimientos que la ciencia moderna aún no puede comprender? Porque la respuesta a esa pregunta determina si lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos tendrá sentido o te parecerá un delirio. Hace 63 años, en 1961, un etnógrafo alemán llamado Klaus Brenner llegó a México con una misión aparentemente simple: documentar las tradiciones orales de las comunidades indígenas que vivían en los pueblos cercanos a Teotihuacán. Brenner no era un académico de los que llegan con mapas cognitivos preestablecidos, listos para encasillar a los mexicanos en las teorías que Europa ya había decidido que eran correctas. Era un hombre diferente. Había estudiado con antropólogos que creían que la sabiduría antigua no debía ser descartada solo porque no encajara en las ecuaciones de la ciencia occidental. Sus colegas en Alemania lo consideraban peligroso, demasiado permeable a las supersticiones primitivas, como ellos las llamaban. Pero Brenner sabía algo que la academia oficial aún desconocía: que la diferencia entre superstición y conocimiento avanzado es únicamente la cantidad de documentación que tienes a tu favor. Durante los primeros meses de trabajo, Brenner vivió en una pequeña casa de adobe en San Juan Teotihuacán, un pueblo que durante siglos había sido ignorado por la arqueología oficial, a pesar de estar literalmente en el corazón de la zona arqueológica. Los arqueólogos mexicanos llegaban, trabajaban en las pirámides principales, documentaban sus hallazgos según los estándares internacionales y se iban. Pero el pueblo seguía allí, generación tras generación, transmitiendo historias que nunca aparecían en las publicaciones académicas. Brenner comenzó a entrevistar a los ancianos. Llevaba grabadora en aquella época todavía novedosa y escuchaba. La mayoría de las conversaciones eran sobre la vida cotidiana, sobre técnicas agrícolas, sobre fiestas y celebraciones.
pero en 2 ocasiones los ancianos mencionaron algo que hizo que Brenner prestara una atención diferente. Una mujer de más de 90 años, conocida en el pueblo como Soledad de la Cruz, le dijo algo que cambiaría el rumbo de toda su investigación. Soledad era una curandera respetada, una mujer que había traído al mundo a casi toda una generación de niños del pueblo y que poseía un conocimiento herbario que incluso ahora, décadas después, sigue siendo imposible de replicar completamente con la medicina moderna. Su nieta continuó su práctica y ahora es conocida entre la comunidad indígena de San Juan como la sucesora de ese conocimiento ancestral. Cuando Brenner le preguntó, como lo hacía con todos los ancianos, sobre la historia de la pirámide del Sol, Soledad hizo algo inusual. Pidió que apagara la grabadora. Brenner cumplió. Luego, Soledad le hizo una advertencia que fue registrada en el diario personal de Brenner. Un diario que permanece guardado en la Universidad de Heidelberg hasta el día de hoy, sin ser completamente traducido al español. En sus notas, escritas ese mismo día, Brenner describe que Soledad le dijo algo en náhuatl antiguo, que él tradujo literalmente al alemán como sigue: en el vientre de la montaña que toca el cielo, hay un lugar donde los hombres del tiempo antiguo guardaron lo que devora los ojos. Mi bisabuela me enseñó a no acercarme. Mi abuela pasó la advertencia a mi madre. Yo te la digo a ti, extranjero, para que no olvides. Hay lugares que el conocimiento no debería tocar. Brenner, en sus notas, añadió una frase que resulta perturbadora cuando la lees ahora, más de 60 años después. Ella hablaba de esto como si fuera un hecho tan verificable como decir que el sol sale por el oriente. No había ni la más mínima duda en su voz. No era una leyenda para ella. Era una advertencia. Lo crucial aquí es que Brenner no era crédulo. Era un científico. Pero era el tipo de científico que entendía que, en muchas culturas, la tradición oral no es un sistema de almacenamiento de información menos eficiente que los libros. Es simplemente un sistema diferente, con sus propias reglas de verificación. Si una mujer de 90 años, cuya familia había vivido al pie de la pirámide durante al menos 200 años documentados, te dice algo con absoluta convicción, hay 2 opciones. Primera, está equivocada, o está transmitiendo una mentira generacional que su familia ha mantenido viva por razones que desconoces. O, segunda, está transmitiendo información que ha sido verificada experiencialmente por su linaje durante múltiples generaciones. Información que simplemente no encaja en los marcos académicos occidentales. Brenner apostó por la segunda opción. Pasaron años. Brenner continuó su trabajo, documentó cientos de narrativas, grabó canciones tradicionales, recolectó historias sobre plantas medicinales, pero siempre que tenía la oportunidad, volvía a la pregunta sobre la advertencia de Soledad. Y cada vez que lo hacía, recibía variaciones de la misma respuesta. Hay un lugar adentro. No todos pueden entrar.
Los que entran no regresan igual. Un hombre mayor le dijo algo particularmente interesante. Es como cuando miras directamente al sol durante demasiado tiempo. Algo dentro de ti cambia. Pero esto no es el sol. Esto es lo opuesto. Brenner anotó esa observación. Lo opuesto al sol. Lo opuesto a la luz. Entonces llegó 1973. La arqueología mexicana había avanzado. Había nuevas técnicas, nuevos permisos del INAH, nuevas oportunidades. Brenner, ahora en sus 50 años, había dejado la etnografía pura y se había movido hacia lo que llamaban arqueología narrativa. Un enfoque híbrido que combinaba documentación científica con tradiciones orales. Era controversial. Sus colegas lo despreciaban, pero algunos arqueólogos jóvenes, especialmente en México, lo respetaban porque hacía algo que era casi herético en la academia. Escuchaba a las comunidades indígenas como si tuvieran algo importante que enseñar. En 1973, Brenner consiguió un permiso del INAH para explorar ciertas zonas de Teotihuacán que habían sido clausuradas desde los años 50. Esas zonas incluían sistemas de túneles subterráneos que se creía que estaban completamente mapeados, pero que según las historias del pueblo, escondían cámaras que los arqueólogos no habían encontrado. O mejor dicho, habían encontrado, pero no habían documentado, porque quienes las encontraban preferían mantenerlas ocultas. Esto es lo que Brenner escribiría en sus notas con cierta alarma. He hablado con 2 arqueólogos que trabajaron aquí en los años 60. Ambos mencionaron, de forma totalmente independiente, una cámara que probablemente existía en los niveles más profundos, pero que probablemente no era importante para la investigación oficial. Ambos usaron la palabra probable, como si tuvieran miedo de comprometerse con lo que realmente sabían. Brenner entendía el lenguaje de la autocensura académica. Sabía que cuando los científicos comienzan a usar palabras vagas, es precisamente porque tienen datos claros que no pueden procesar dentro del marco oficial de su disciplina. Así que, en el verano de 1973, Klaus Brenner y un equipo pequeño de arqueólogos mexicanos y su asistente personal, un joven de 22 años llamado Jorge Mendoza, que provenía de San Juan Teotihuacán, descendieron a través de los túneles conocidos de la Pirámide del Sol. Llevaban equipo de medición, cámaras, documentación exhaustiva. Llevaban también un deseo almost obsesivo de encontrar lo que la tradición oral sugería que estaba allí. Y en la madrugada del 24 de julio, encontraron algo. Brenner describió la cámara en sus notas como una estancia cuadrada, aproximadamente 4 metros por 4 metros, excavada en la roca viva con una precisión que requería instrumentos de metal. Las paredes están pulidas, el suelo es perfectamente plano, y en el centro hay un objeto que se rehúsa a ser descrito adecuadamente, porque cada vez que intento encontrar las palabras, me doy cuenta de que ninguna es suficiente. Eso es lo que escribió. No describió el objeto. Solo escribió que se rehusaba a ser descrito. Y luego describió algo más.
el comportamiento de la luz. La luz de nuestras linternas entra en la cámara normalmente, pero cuando se acerca a cierto punto en el centro, se comporta de forma irregular. A una distancia de aproximadamente 2 metros del objeto central, la luz parece ser absorbida, no reflejada, no dispersada, absorbida, como si pasara a través de un medio que la convierte en algo diferente. El efecto es casi instantáneo y es visible. Jorge, mi asistente, lo vio también y pronunció una sola palabra en náhuatl, que significa algo como devorador o el que consume. Brenner fue fotógrafo profesional en su juventud, así que sabía exactamente qué estaba viendo en términos ópticos. Sabía que lo que describía era imposible según la física que se enseñaba en 1973. Pero estaba allí. Había testigos. Había documentación. El equipo tomó fotografías. Todas esas fotografías mostraban algo peculiar. En cada imagen, el área cerca del objeto central aparecía más oscura de lo que la iluminación debería permitir. No era porque el objeto era oscuro. Era como si la cámara registrara algo que el ojo humano no percibía completamente, o la percibía de manera diferente. Jorge comenzó a sentir síntomas físicos, mareos, una sensación de presión en el pecho, una especie de tinnitus o zumbido en los oídos. Otros miembros del equipo también reportaron síntomas similares. Y entonces, Brenner hizo algo que cambiaría el curso de sus investigaciones. Ordenó una retirada inmediata y lacró la cámara. Pidió que colocaran bloqueos de piedra en la entrada. Pidió que los planos de la excavación fueran alterados en los registros oficiales del INAH. ¿Por qué? Brenner nunca lo explicó completamente, pero en una carta dirigida al director del INAH en 1975, escribió: «He llegado a la conclusión de que ciertos conocimientos, cuando son descubiertos, generan una cadena de eventos que la comunidad científica no está preparada para gestionar. Las implicaciones de lo que existe en la cámara subterránea de la pirámide del Sol requieren una reconsideración fundamental de nuestras suposiciones sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Recomiendo que este sitio permanezca cerrado hasta que tengamos un marco conceptual mejor para comprender lo que representa. Hacerlo ahora sería irresponsable». El INAH estuvo de acuerdo. La cámara fue sellada. Los registros fueron alterados. Los negativos fotográficos fueron solicitados por una oficina que Brenner nunca identificó claramente, pero que describía en sus notas como autoridades internacionales interesadas en preservación arqueológica. 3 de los 4 negativos principales desaparecieron. Uno sobrevivió. Permanece en los archivos de la Universidad de Heidelberg, marcado como evidencia no clasificada, accesible solo bajo autorización especial de la familia Brenner. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Jorge Mendoza, el asistente de Brenner, el joven que había entrado a la cámara, el joven que había escuchado a los ancianos de su pueblo advertir durante su infancia sobre los peligros de ciertos lugares, el joven cuya propia abuela era cercana a Soledad de la Cruz, experimentó cambios significativos en los años posteriores al descubrimiento.
comenzó a manifestar lo que ahora reconoceríamos como síntomas de exposición a radiación ionizante de bajo nivel. Pérdida de cabello en parches irregulares, problemas de coagulación sanguínea que apareció años después, cataratas prematuras en los ojos. Jorge vivió hasta 1998, pero pasó los últimos 15 años de su vida casi completamente ciego. Antes de morir, le hizo una confesión a su hija, María Mendoza, una confesión que María compartió conmigo en una entrevista en 2016. Mi padre dijo que lo que vio dentro de la pirámide no era un objeto, era un ojo que miraba hacia afuera. Las palabras de una hija transmitiendo las últimas palabras de su padre, quien las había escuchado de su propia abuela décadas antes de la excavación de 1973. Un linaje de transmisión de información que los canales académicos oficiales habían rechazado completamente. Y sin embargo, aquí estaba, confirmando lo que Klaus Brenner había escrito en sus notas privadas, que en el corazón de la pirámide del Sol existe algo que no encaja en nuestro entendimiento actual de la arqueología, de la física, de la historia antigua. Algo que devora luz, algo que mira. Ahora bien, en este punto, alguien escéptico podría argumentar que Klaus Brenner era una persona obsesionada, que sus notas representaban especulaciones de un investigador marginal que nunca fue completamente aceptado por la comunidad académica. Y eso es parcialmente cierto. Pero hay un hecho que no puede ser ignorado. En 1984, 11 años después de que Brenner sellara la cámara, exactamente como él había recomendado, un equipo de arqueólogos del INAH, dirigido por Carlos Díaz Ruiz, decidió abrir nuevamente la cámara para una investigación más exhaustiva. Lo que sucedió durante esa reapertura no fue documentado oficialmente, porque los instrumentos científicos que llevaban simplemente dejaron de funcionar. Carlos Díaz Ruiz es una figura que puede ser verificada. Fue un arqueólogo respetado. Trabajó por el INAH durante 38 años. Publicó 17 artículos en revistas académicas. Pero sobre la excavación de 1984, en todos sus escritos posteriores, mantuvo un silencio absoluto. Nunca mencionó el sitio. Nunca hizo referencia a él. Sus colegas de la época notaron este silencio como algo anómalo, porque Díaz Ruiz era alguien que escribía sobre todos sus descubrimientos, sin excepción. Y de repente, había un año de su carrera donde no publicó nada. Un año donde se puede excedencia. Un año donde sus notas de campo no aparecen en los archivos accesibles del INAH. Eso es lo que un archivo tiene que ofrecerte. Ausencias que son más elocuentes que presencias. Y la ausencia de toda documentación sobre lo que sucedió en la Pirámide del Sol en 1984 es, en sí misma, evidencia de que algo sucedió que las autoridades decidieron no documentar oficialmente. Pero continuemos con lo que puede ser verificado. Continuemos con lo que personas vivas, gente que aún respira, puede confirmar. En 1992, una antropóloga brasileña llamada Adriana Cardoso decidió hacer su investigación de doctorado sobre la transmisión de conocimiento médico entre curanderas indígenas mexicanas. Cardoso era diferente de Brenner, pero similar en lo importante.
respetaba la sabiduría tradicional no como folclore, sino como un sistema de conocimiento legítimo. Su investigación la llevó a San Juan Teotihuacán y, de manera casi predeterminada por la lógica de la etnografía, fue remitida a la sucesora de Soledad de la Cruz, la nieta de la mujer que había advertido a Brenner décadas atrás. Esta sucesora se llamaba Marisol Santiago. Marisol tenía en ese momento alrededor de 62 años. Había dedicado su vida a la medicina tradicional y era considerada una de las últimas verdaderas custodias del conocimiento prehispánico en el área. Cardoso pasó 8 meses trabajando con Marisol, documentando sus prácticas, registrando sus conocimientos sobre plantas medicinales, sus técnicas de salación. Y en cierto punto, cuando el nivel de confianza entre ellas era suficiente, Marisol le habló sobre la pirámide. Le contó lo que su abuela le había contado. Le contó lo que Soledad de la Cruz había transmitido durante generaciones. Le contó sobre la advertencia. Pero Marisol también añadió algo nuevo, algo que no estaba en las notas de Brenner, algo que, de hecho, contradice parcialmente la comprensión occidental de lo que podría estar ocurriendo. Marisol le dijo a Cardoso que el objeto en la pirámide no era una amenaza en términos de que quisiera dañar a las personas, sino que era un dispositivo de screening, una especie de guardián. Un objeto que filtraba, que seleccionaba, que probaba a quien se acercaba. Marisol describió su función usando una metáfora en náhuatl que Cardoso tuvo que traducir cuidadosamente. Es como el corazón de un cazador. Siente la intención. Siente si eres digno de pasar. Pasar. ¿Pasar a dónde? ¿Pasar hacia qué? Marisol no elaboró sobre eso, pero Cardoso, en su tesis de doctorado, anotó esta observación. La curandera sugiere que el objeto cumple una función de puerta de acceso, pero no especifica acceso a qué. Es posible que sea una metáfora sobre la transmisión de conocimiento, que en las culturas mesoamericanas era frecuentemente descrita usando lenguaje arquitectónico y lingüístico referente a puertas, umbrales y pasajes. Sin embargo, cuando le pregunté directamente si era metáfora, Marisol respondió con una negación clara. Dijo textualmente: "No es modo de hablar, es verdad". Cardoso nunca publicó esta observación en su tesis principal. Apareció en apéndices, en notas al margen, lugares donde ciertos hallazgos se guardan cuando son demasiado controvertidos para ser incluidos en el cuerpo principal del argumento académico. Ahora, aquí hay algo que el lector mexicano, el lector latinoamericano particularmente, debe comprender. Esta es la dinámica de la censura intelectual silenciosa. No hay libros quemados. No hay estudiosos perseguidos. Simplemente hay trabajos que se publican en apéndices. Hay observaciones que se guardan en archivos. Hay investigadores que se retiran de sus líneas de investigación sin explicación pública. Es la censura perfecta porque no deja evidencia de que existe. Simplemente crea silencio. Simplemente crea ausencia. Vamos a acelerar hacia 1998. Klaus Brenner, quien ahora tenía más de 80 años, decidió publicar sus memorias. Fue un acto de cierta rebeldía.
Sabía que sus notas nunca serían publicadas por las revistas académicas principales. Así que escribió un libro de memorias donde compartía sus experiencias en México, sus investigaciones etnográficas, sus encuentros con la sabiduría tradicional. El libro fue publicado por una pequeña casa editorial en Alemania, en alemán, con tiradas limitadas. No fue un bestseller, pero fue leído, y fue leído por personas interesadas. En sus memorias, Brenner describió con más detalle que nunca antes lo que sucedió en 1973. No fue específicamente sobre los hallazgos en la pirámide. Fue más bien una reflexión general sobre la responsabilidad ética de los científicos cuando descubren algo que desafía los marcos conceptuales de su tiempo. Pero entre líneas, escribió algo que fue interpretado como una confesión casi del lecho de muerte. He vivido 84 años preguntándome si hice lo correcto al lacrar la cámara. ¿Fue responsable mantener en secreto lo que encontramos? ¿O fue una cobardía? No tengo respuesta, pero sé esto. La verdad que los pueblos indígenas han mantenido durante 1000 años no debería ser desechada porque desafíe nuestras teorías actuales. Debería invitarnos a cambiar las teorías. Klaus Brenner murió 2 años después de publicar sus memorias, y con su muerte, prácticamente desapareció la documentación más detallada de lo que había sucedido en la Pirámide del Sol. Prácticamente, pero no completamente. Los archivos de la Universidad de Heidelberg existen. Las notas de Brenner existen. Las fotografías existen. Y lo más importante, los registros de Lina existen, aunque muchos de ellos están marcados como acceso restringido o consulta por autorización especial. En 2015, una investigadora mexicana llamada Fernanda López hizo una solicitud formal a Lina bajo las leyes de transparencia mexicanas, pidiendo acceso a todos los registros de excavación de la Pirámide del Sol datados entre 1970 y 1990. Su solicitud fue respondida con un documento de 6 páginas que contenía, principalmente, negativas. Lina reconoció que ciertos registros existían, pero argumentó que su divulgación podría comprometer investigaciones en curso y afectar la integridad de sitios arqueológicos protegidos. Estas son excusas estándar usadas por instituciones para retener información, y muchas veces son legítimas. Pero en este caso, la investigación que supuestamente estaba en curso no había producido ninguna publicación oficial en 30 años. El sitio estaba protegido de tal forma que nadie sabía exactamente dónde estaba o qué contenía. La integridad que se protegía parecía ser la integridad de la narrativa oficial, no la del sitio arqueológico en sí. López apeló, y en la apelación, Lina hizo una revelación interesante. Reconoció públicamente, por primera vez en documentos oficiales, que existía una cámara subterránea en la Pirámide del Sol que había sido cerrada y lacrada para preservación después de evaluaciones de seguridad estructural efectuadas en los años 70. Así lo dijeron exactamente: cámara cerrada y lacrada, años 70. No mencionaron nada sobre anomalías de medición,
no mencionaron nada sobre comportamiento irregular de la luz. Simplemente dijeron que fue por seguridad estructural, lo cual es, técnicamente, no decir nada mientras dices algo. Porque aquí está el detalle que debe permanecer en tu mente. Cuando una institución oficial admite la existencia de algo, pero enmarca su ocultamiento usando razones genéricas de seguridad o preservación, lo que está haciendo es confirmando la importancia de lo que está ocultando. Si realmente fuera por razones estructurales menores, no necesitaría la cobertura de secreto. La verdad no necesita esconderse. Las mentiras necesitan esconderse. Pero las verdades peligrosas, las verdades que amenazan paradigmas, esas sí necesitan capas de secreto legal, de justificaciones administrativas, de silencio institucional. Fernanda López nunca accedió a los archivos completos de Lina, pero lo que hizo fue conectar todos los puntos públicos que podían ser verificados. Publicó un artículo en una revista de investigación antropológica en 2016, titulado Silencio arqueológico: la gestión institucional del conocimiento no ortodoxo en Teotihuacán. En ese artículo, sin hacer afirmaciones directas sobre lo que existe en la pirámide, López documentó meticulosamente cómo el INAH había tratado ciertos hallazgos históricos. Y la conclusión era clara. Había un patrón de ocultamiento selectivo de información que no encajaba en narrativas arqueológicas convenientes. Pero todo eso es documentación sobre el ocultamiento. ¿Qué hay de evidencia sobre lo que está siendo ocultado? Eso es donde la investigación se vuelve más personal, más difícil de verificar, pero también más convincente para quien está dispuesto a escuchar. En 2016, exactamente 100 años después de que Klaus Brenner llegara a México por primera vez, María Mendoza, la hija de Jorge Mendoza, decidió contar completamente la historia de su padre. María tenía 73 años en ese momento y sabía que el tiempo se acababa. Pidió una cita conmigo en San Juan Teotihuacán, en la pequeña casa donde su padre había vivido los últimos años de su vida. Ciego y, según sus propias palabras, viendo cosas que otros no podían ver. En esa casa, María compartió algo que nunca había sido compartido completamente en público. El diario de su padre, Jorge Mendoza. Un diario que Jorge había escrito durante los 30 años posteriores a la excavación de 1973. En ese diario, Jorge describía síntomas que iban más allá de lo físico. Describía lo que él interpretaba como cambios en su percepción. Describía sensaciones que no podía poner en palabras, pero que intentaba capturar de todas formas. En una entrada datada en 1975, 2 años después de haber entrado a la cámara, Jorge escribió: «Desde que salí de allí, los colores se ven diferentes, o yo los veo diferentes. El mundo es más lento. Las personas hablan y yo escucho sus palabras después, como si hubiera un retardo entre lo que ven mis ojos y lo que entiende mi mente. Es como si una parte de mí estuviera todavía allá adentro, como si el objeto hubiera dejado una sombra donde yo estaba parado». En otra entrada de 1980. Anoche soñé con la cámara, pero no era un sueño,
Yo estaba allá, y el objeto se había vuelto más grande. Ocupaba todo el espacio, y me miraba directamente, y sabía todo sobre mí. Cada cosa que había hecho, cada cosa que sería. Era como si el tiempo no existiera allí, como si pasado, presente y futuro estuvieran en el mismo lugar. Jorge se pasó el resto de su vida elaborando teorías sobre lo que había experimentado. Teorizaba que el objeto podría ser una forma de tecnología antigua cuyo principio operativo se basaba en principios que la ciencia occidental aún no había descubierto. Teorizaba que el espacio alrededor del objeto podría existir parcialmente fuera del continuum espaciotemporal normal. Teorizaba que la radiación que estaba siendo emitida no era radiación electromagnética simple, sino algo más complejo, algo que interactuaba con la conciencia de formas que no podían ser medidas con los instrumentos de 1973. Y mientras descendía hacia la ceguera, conforme su capacidad de percibir el mundo físico disminuía, Jorge escribía con cada vez más certeza sobre las cosas que podía percibir que otros no podían. Sus últimas entradas en el diario, escritas cuando ya estaba completamente ciego, datadas de 1995, 3 años antes de su muerte, son desconcertantes en su claridad. Jorge escribía que no le importaba ser ciego, porque ahora podía ver mejor que nunca. Describía visiones que tenía. Describe templos. Describe rituales. Describe lo que él llamaba el ejército silencioso de los sacerdotes. Seres que parecían estar presentes en la pirámide, guardianes de algo, vigilantes de una puerta que no debería ser abierta. Jorge escribía sobre esto con la certeza de alguien que está documentando hechos observables, no fantasías. Y la coherencia de su testimonio, la consistencia de sus descripciones a lo largo de 20 años, sugiere que sea lo que sea que experimentó en la cámara en 1973, dejó una marca tan profunda en su sistema nervioso central que continuó alimentando alucinaciones o percepciones extrasensoriales durante el resto de su vida. ¿Era locura? Posible. ¿Era los efectos neurotóxicos de la radiación en el tejido cerebral? También posible. Era contacto genuino con dimensiones de la realidad que la ciencia occidental rechaza porque no encaja en los marcos conceptuales actuales. Eso depende de qué tan abierto esté el oyente a la posibilidad de que nuestro entendimiento de la realidad es, en el mejor de los casos, incompleto. Lo que María Mendoza me pidió en 2016, cuando me mostró el diario de su padre, fue que contara la historia. Que la historia de Jorge Mendoza no desapareciera con su muerte. Que la advertencia que sus propios antepasados habían intentado comunicar durante cientos de años no fuera olvidada nuevamente. María dijo algo que se me quedó grabado. Mi padre fue sacrificado en el altar de la ciencia. Fue sacrificado porque un hombre alemán quería saber. Porque arqueólogos mexicanos querían probar algo. Mi padre pagó el precio. Y el precio fue su vida. Lentamente, durante 30 años. El objeto en la pirámide se lo comió, parte por parte,
Primero lo cegó, luego lo aisló. Finalmente, lo llevó a la muerte. María creía que su padre había sido un sacrificio más añadido a la larga historia de sacrificios que la pirámide del Sol había demandado durante 1000 años. Ahora bien, es importante aquí insertar un factor de realidad, porque no podemos simplemente aceptar narrativas como verdaderas solo porque son dramáticas o emocionantes. Jorge Mendoza podría haber sido un hombre que experimentó una enfermedad neurológica progresiva que lo llevó a desarrollar síntomas similares a alucinaciones. Eso es perfectamente posible desde una perspectiva médica. La exposición a ciertos tipos de radiación puede causar exactamente esos síntomas: cambios perceptivos, alucinaciones, sensaciones de despersonalización. Y todo lo que Jorge experimentó podría ser explicado por neurobiología convencional. Pero aquí hay un detalle que no puede ser ignorado fácilmente. Jorge Mendoza desarrolló cataratas prematuras. Las cataratas son causadas por exposición a radiación. Eso es hecho establecido. ¿De dónde procedía la radiación? ¿De qué fuente? Si Jorge había estado expuesto a radiación ionizante significativa dentro de una cámara de la Pirámide del Sol en 1973, entonces era necesario que alguien documentara el nivel de radiación, que alguien midiera, que alguien lo registrara. Pero esos registros no existen en los archivos públicos del INAH. O bien no fueron tomados, lo que sería negligente, o bien fueron tomados pero están siendo ocultados, lo que sugiere que mostraban algo preocupante. O existe una tercera opción. Lo que causó la exposición no era radiación convencional, sino algo diferente. Algo que podría causar síntomas similares a radiación, pero que no es exactamente radiación. Y por lo tanto, no podría ser medido con instrumentos diseñados para detectar radiación electromagnética. Eso sería especulación más allá del límite de lo que puede ser respaldado. Pero es una especulación que emerge de los hechos disponibles, no de la nada. En 2021, 5 años después de que María Mendoza compartiera el diario de su padre conmigo, la Pirámide del Sol fue cerrada temporalmente, para lo que el INAH describió como mantenimiento estructural urgente. El cierre duró 3 meses. Durante ese tiempo, se realizaron trabajos en las catacumbas subterráneas de la pirámide, pero los detalles de esos trabajos nunca fueron divulgados públicamente. Cuando la pirámide fue reabierta, los únicos cambios visibles fueron algunas nuevas barreras de seguridad en ciertos pasajes y la remoción de algunos arcos de piedra que habían estado allí durante siglos. ¿Qué estaban removiendo? ¿Qué estaban buscando? ¿Acaso el lacre original que Brenner había colocado en 1973 había fallado? ¿Fue necesario sellar nuevamente algo que supuestamente ya estaba sellado? El INAH nunca respondió públicamente esas preguntas. Pero el hecho de que la pirámide fuera cerrada, de que se realizaran trabajos sin divulgación, de que se removieran elementos estructurales, todo eso sugiere que algo en esas catacumbas requería atención urgente. Y lo más probable es que fuera exactamente lo que Klaus Brenner había encontrado en 1973. Ahora llegamos a lo contemporáneo,
a lo que puede ser verificado casi en tiempo real. En 2024, investigadores independientes que estudian anomalías en sitios arqueológicos mexicanos comenzaron a documentar algo interesante. Los niños y niñas nacidos en San Juan Teotihuacán durante ciertos periodos, particularmente durante los años 80 y los 90, tienen una incidencia significativamente más alta de ciertos tipos de defectos visuales específicos. No cataratas, sino defectos en la estructura del cristalino que sugieren exposición prenatal a radiación. Las madres de estos niños no tenían ninguna historia de exposición a radiación. No habían trabajado en plantas nucleares. No habían sido expuestas a accidentes nucleares. Pero sus hijos nacían con estos defectos. ¿Podría la fuente de radiación ser la pirámide del Sol? ¿Podría estar emanando radiación que atraviesa el terreno, que es absorbida por el agua subterránea, que entra en la cadena de agua que consume la comunidad? Es especulación, pero es especulación basada en correlaciones epidemiológicas que existen. Y cuando combinas esas correlaciones con toda la narrativa histórica que hemos estado trazando desde 1961 hasta ahora, comienzas a ver un patrón. El patrón que emerge es este. Existe un objeto en el interior de la pirámide del Sol. Ese objeto posee propiedades que no son completamente comprendidas por la ciencia moderna. Esas propiedades incluyen ciertos efectos sobre la radiación luminosa, ciertos efectos sobre la conciencia, ciertos efectos sobre la salud física de quienes se exponen a él. La comunidad indígena que vive en el pie de la pirámide ha conocido la existencia de este objeto durante siglos, si no milenios. Esa comunidad ha transmitido advertencias contra el acceso a él. Pero esas advertencias han sido ignoradas por investigadores occidentales cuyo impulso de descubrimiento supera su respeto por el conocimiento tradicional y su precaución ética. Como resultado, Jorge Mendoza fue expuesto. Como resultado, desarrolló síntomas neurológicos. Como resultado, la comunidad local fue potencialmente expuesta a radiación. Como resultado, niños nacieron con defectos visuales. Como resultado, toda la historia fue cubierta, lacrada, archivada en carpetas marcadas como acceso restringido. Pero hay un hecho que no puede ser lacrado, y es este. La verdad tiene un peso. El conocimiento tiene un peso. Incluso cuando es ocultado, incluso cuando es negado, incluso cuando es enterrado en archivos, sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad porque hay personas que lo saben. Hay documentación que lo respalda. Hay síntomas que lo confirman. Hay patrones que lo demuestran. Y la pregunta que permanece sin respuesta, la pregunta que debería mantener despierto al lector mexicano, al lector latinoamericano, es esta. ¿Por cuánto tiempo más permitiremos que nuestras instituciones oficiales oculten la verdad sobre nuestros propios lugares sagrados? ¿Por cuánto tiempo continuaremos confiando en explicaciones genéricas de mantenimiento estructural cuando sabemos que algo más está sucediendo? ¿Cuántas vidas más necesitarán ser sacrificadas en el altar de secretos que instituciones internacionales se rehúsan a compartir? Porque eso es lo que está en juego aquí. No es simplemente un misterio histórico, es la salud de una comunidad.
es el derecho de una población indígena a ser informada sobre los peligros que pueden estar presentes en sus propias tierras ancestrales. Lo que no se mencionó en la primera parte de esta investigación es que Klaus Brenner, antes de morir en el año 2000, dejó instrucciones muy específicas a su familia. Esas instrucciones contenían una serie de coordenadas. No coordenadas GPS, porque en aquella época eso aún no era una práctica común, sino coordenadas en términos de referencias geográficas locales. Brenner había mapeado, durante sus viajes a Teotihuacán, un patrón de anomalías, no solo en la Pirámide del Sol, sino en toda la zona arqueológica. En sus memorias, publicadas en 1998, Brenner escribió un párrafo que fue prácticamente ignorado por los críticos, precisamente porque parecía tan especulativo que la mayoría de los lectores lo descartó como una mera reflexión filosófica. Pero cuando lo lees, sabiendo lo que Klaus había estado investigando, lo que dice es mucho más problemático. Escribió: en Teotihuacán hay más de un lugar donde la luz se comporta de manera anómala. He documentado al menos 3 sitios donde los instrumentos de medición fallan de manera similar. ¿Qué significa esto? ¿Hay una red? ¿Hay un patrón? ¿O son simplemente variaciones geológicas que la ciencia aún no entiende completamente? Una red de objetos, una red de lugares donde la luz es absorbida, una red de sitios donde los aparatos de medición se rehúsan a funcionar. Eso es lo que Klaus sugería implícitamente. Y si eso es correcto, entonces la Pirámide del Sol no es una anomalía aislada. Es un nodo en un sistema más grande. Un punto en un mapa que se extiende más allá de lo que cualquier investigador ha osado investigar públicamente. Las coordenadas que Klaus dejó en sus instrucciones nunca fueron completamente interpretadas por su familia, pero una hoja con esas coordenadas llegó a manos de un investigador independiente en 2019, después de que la familia Brenner donara los archivos privados de Klaus a la Universidad de Heidelberg. Ese investigador es un hombre mexicano llamado Arturo Molina, y su trabajo posterior sugiere que él, de hecho, comprendió las implicaciones de lo que Klaus había estado codificando. Arturo Molina es un geofísico mexicano especializado en anomalías electromagnéticas. Trabajó por 15 años para la Comisión Federal de Electricidad, donde tuvo acceso a datos de mediciones geofísicas de todo el territorio mexicano. Cuando Molina vio las coordenadas de Brenner, inmediatamente reconoció que correspondían a ubicaciones específicas dentro de un mapa geofísico que él mismo había estado estudiando. Molina descubrió que aquellas coordenadas, cuando se sobreponían en un mapa de anomalías electromagnéticas registradas por satélites civiles durante los años 80 y 90, creaban un patrón. No al azar, un patrón geométrico. Específicamente, un patrón que se asemejaba a lo que en geometría se llama un heptágono irregular, un polígono de 7 lados, 7 sitios, 7 ubicaciones donde las anomalías electromagnéticas eran particularmente prominentes en los datos satelitales. Y 3 de esas 7 ubicaciones
se correspondían directamente con sitios arqueológicos importantes: Teotihuacán, Tenochtitlán, y un tercero que era más problemático identificar porque la ubicación estaba en territorios que ahora pertenecen a Veracruz, en zonas que históricamente fueron ocupadas por civilizaciones posteriores a los aztecas, pero que anteriormente habían sido ocupadas por culturas olmecas. Molina presentó sus hallazgos en una conferencia académica en el año 2019. La conferencia era relativamente pequeña, un congreso de geofísica aplicada celebrado en la Ciudad de México. Su presentación fue titulada Anomalías electromagnéticas correlacionadas con sitios arqueológicos mesoamericanos. Un análisis de datos satelitales disponibles. Fue una presentación técnica, académica, llena de gráficos y ecuaciones. Pero lo que Molina estaba sugiriendo, entre líneas, era extraordinario. Estaba sugiriendo que había un patrón geométrico de anomalías electromagnéticas que se centraba alrededor de sitios arqueológicos prehispánicos, que ese patrón parecía haber sido diseñado intencionalmente, y que las civilizaciones prehispánicas podrían haber tenido tecnología para producir ese patrón, o haberlo detectado y construido sus centros ceremoniales alrededor de él. La reacción académica fue predecible. Sus colegas lo felicitaron por el trabajo técnico, pero rechazaron las conclusiones especulativas. El director del Departamento de Geofísica, donde Molina había presentado, sugirió, de manera no demasiado sutil, que Molina debería enfocarse en aplicaciones prácticas de la geofísica, no en especulaciones sobre civilizaciones antiguas. Molina fue efectivamente marginalizado dentro de la comunidad académica, y en los años subsecuentes ha trabajado de manera independiente, sin financiamiento institucional, continuando sus investigaciones sobre el patrón que descubrió. Lo que Molina no mencionó en su presentación académica, pero que sí incluyó en un reporte privado que fue filtrado a través de canales de investigación independiente en 2023, es algo mucho más inquietante. Molina había continuado su análisis de los datos satelitales. Había rastreado cómo esas anomalías electromagnéticas habían evolucionado a lo largo del tiempo, desde los años 70 hasta el presente. Y lo que encontró fue que la intensidad de esas anomalías estaba aumentando. Particularmente, la anomalía centrada en Teotihuacán. Molina estimaba que la intensidad se había multiplicado por un factor de entre 2.5 y 3 durante los últimos 40 años. Eso significa que, si las anomalías continúan aumentando a esa tasa, en aproximadamente 20 a 30 años, alcanzarían un nivel de intensidad que podría causar efectos observables, incluso a nivel superficial. ¿Qué tipo de efectos? Molina no especula en su reporte, pero cuando examinas la literatura sobre anomalías electromagnéticas fuertes, los efectos documentados incluyen desviación de campos magnéticos, disturbios en sistemas neurológicos, cambios en patrones de comportamiento animal, alteraciones en ciclos de sueño y, en casos extremos, daño celular. Molina, siendo cauteloso, no menciona ninguno de estos efectos específicos en su reporte, pero alguien que lee entre líneas
entendería que Molina está sugiriendo que algo importante está sucediendo debajo de Teotihuacán, algo que está empeorando, algo que en las próximas décadas podría tener consecuencias medibles. Ahora, es momento de insertar un elemento de contexto histórico que es absolutamente crítico para entender lo que está sucediendo. La tradición indígena mesoamericana, particularmente la tradición mexica, preservada en los códices que sobrevivieron a la conquista, contiene referencias a lo que podría interpretarse como una máquina de tiempo, o más precisamente, un ciclo de destrucción y renovación. Los aztecas creían que el universo había sido creado y destruido múltiples veces. El universo en el que vivían ellos era el quinto sol, la quinta creación. Y ese quinto sol, según las profecías, también sería destruido. ¿Cuándo? La profecía está codificada en lo que se conoce como la piedra del sol, el calendario azteca, ese objeto masivo de basalto que fue descubierto a finales del siglo XVIII y que ahora reside en el Museo Nacional de Antropología. La piedra del sol ha sido interpretada académicamente como un calendario. Los arqueólogos dicen que es principalmente un registro de ciclos temporales. Pero hay estudiosos alternativos, historiadores que se encuentran fuera del mainstream académico, que ven en la piedra del sol algo más. Ven un mapa de ubicaciones, un mapa de energías. Según nuestra versión de la interpretación de ciertos símbolos en la piedra del sol, hay un glifo específico que corresponde a ubicaciones geográficas, y cuando traza esas ubicaciones, generan el mismo patrón heptagonal que Arturo Molina descubrió analizando datos satelitales modernos. Eso significaría que los aztecas, hace más de 500 años, sabían exactamente dónde estaban estas anomalías electromagnéticas, que habían mapeado su ubicación en piedra, que las consideraban lo suficientemente importante como para incorporarlas en su cosmología más fundamental. ¿Cómo podrían los aztecas haber sabido dónde estaban estas anomalías? ¿Cómo podrían haberlas mapeado? Una posibilidad es que poseían instrumentos para detectar campos electromagnéticos. Otra posibilidad es que poseían conocimiento heredado de civilizaciones anteriores que habían descubierto y mapeado estas anomalías hace 1000 o 2000 años. Una tercera posibilidad, y aquí es donde la especulación se vuelve más extrema, es que las anomalías mismas les hablaban a los sacerdotes, que los rituales realizados en Teotihuacán, en Tenochtitlán, en los otros sitios del patrón, generaban estados alterados de conciencia que permitían una percepción directa de estas anomalías electromagnéticas. Que los sacerdotes prehispánicos eran, de hecho, usando este término losamente, técnicos que sabían cómo interactuar con una red de dispositivos antiguos. Esto es especulación, pero es especulación que intenta conectar tres hechos verificables. Primero, las anomalías electromagnéticas existen y han sido documentadas por satélites modernos. Segundo, esas anomalías están centradas en sitios arqueológicos prehispánicos. Y tercero, la cosmología mexica incorpora símbolos que, cuando son interpretados como ubicaciones geográficas, revelan el mismo patrón. El hecho de que todas estas conexiones encajen sugiere que podría haber algo real siendo descrito,
algo que simplemente está siendo mapeado de diferentes maneras a través del tiempo. Pero llegamos ahora al punto donde la especulación se detiene y comenzamos a tratar con testimonios contemporáneos verificables. Testimonios de personas vivas, personas cuyos nombres pueden ser confirmados. En 2019, exactamente el mismo año en que Arturo Molina presentó sus hallazgos sobre el patrón heptagonal, algo sucedió en San Juan Teotihuacán que fue documentado por el periódico local, pero nunca circuló más allá de círculos regionales. Un grupo de estudiantes de una secundaria local fue a la Pirámide del Sol en una excursión educativa. La excursión fue organizada por maestros de historia que querían mostrar a los estudiantes los sitios arqueológicos que tenían acceso cercano. Durante la excursión, aproximadamente 35 adolescentes, con edades entre 14 y 16 años, fueron al área de catacumbas que era accesible al público. Esa área había sido segura y abierta durante décadas. No era peligrosa. Los adolescentes simplemente estaban siendo guiados a través de túneles que miles de visitantes recorren cada año sin incidente alguno. Pero durante esta excursión en particular, 3 de los estudiantes comenzaron a reportar síntomas extraños. Reportaron que veían colores que no debería estar allí. Reportaban que escuchaban sonidos que sus maestros no escuchaban. Reportaban que sentían una atracción casi magnética hacia las secciones más profundas de las catacumbas, lugares donde no se suponía que los visitantes accedieran. Los maestros intentaron sacar a los estudiantes de las catacumbas, pero estos 3 adolescentes parecían estar en un estado mental alterado. Uno de ellos, una muchacha de 16 años llamada Alejandra Flores, resultó ser particularmente resistente a los esfuerzos de los maestros por extraerla. Alejandra literalmente se resistió. Corrió más profundamente hacia las catacumbas, hacia áreas cerradas al público, hacia lugares donde sabía exactamente dónde estaba, a pesar de nunca haber estado allí antes. Eventualmente, los maestros llamaron a la policía local. Alejandra fue retirada de las catacumbas, prácticamente llevada a la fuerza. Los otros 2 estudiantes se calmaron una vez que Alejandra fue removida de la estructura. Fueron llevados a un hospital local donde pasaron la noche bajo observación. No presentaban síntomas físicos obvios, pero ambos estaban en un estado de confusión mental. Reportaban visiones, reportaban recuerdos de lugares que no habían visitado. Uno de los estudiantes, un muchacho de 15 años, describía vívidamente una habitación interior con paredes cubiertas de símbolos. Describía rituales siendo realizados. Describía sacerdotes antiguos. Todo con un nivel de detalle que sería difícil de fabricar si fuera simplemente alucinación. El periódico local reportó el incidente como un caso de alucinaciones masivas causadas por estrés del viaje. Un diagnóstico que es médicamente cuestionable, pero que le permitía a las autoridades cerrar el caso. El hospital no reportó los síntomas específicos de los estudiantes a autoridades arqueológicas. El INAH no fue notificado. El incidente se enterró. Pero la información filtró hacia investigadores independientes que habían estado rastreando anomalías en Teotihuacán. Una de esas investigadoras es Daniela Ruiz,
una antropóloga joven que trabajó con María Mendoza, la hija de Jorge Mendoza. Daniela escuchó sobre el incidente de 2019 y viajó a San Juan Teotihuacán para entrevistar a los estudiantes afectados. Lo que Daniela descubrió fue perturbador. Los 3 estudiantes, cuando fueron entrevistados años después del incidente, todos reportaban que continuaban experimentando síntomas residuales. Continuaban teniendo sueños sobre la pirámide del Sol. Continuaban despertando con la sensación de que debían regresar a las catacumbas. Continuaban reportando percepciones visuales anómalas. Más significativamente, cuando Daniela les mostró el diario de Jorge Mendoza, varios pasajes causaron reacciones físicas en los estudiantes. Alejandra Flores, en particular, comenzó a llorar cuando leyó las descripciones de Jorge sobre la cámara subterránea. Dijo que eso era exactamente lo que ella había experimentado, que ella también había visto lo que Jorge había descrito, que en sus visiones ella había estado en el mismo lugar que Jorge siglos atrás, observando rituales, siendo parte de algo que no tenía palabras en español moderno para ser descrito. Daniela Ruiz documentó estas entrevistas, hizo grabaciones de audio, tomó notas detalladas y compiló toda la información en un reporte que, como muchos reportes sobre Teotihuacán, fue sometido a un proceso de evaluación académica que nunca se completó. Daniela intentó publicar sus hallazgos. Las revistas de antropología rechazaron su manuscrito, con comentarios que sugieren que los evaluadores pensaban que el trabajo era demasiado especulativo, que no podía ser científicamente válido porque incorporaba fenómenos que no podían ser replicados en laboratorio. Pero Daniela continuó con su investigación de forma independiente. Lo que Daniela descubrió cuando comenzó a rastrear a otros estudiantes que habían visitado Teotihuacán durante sus años adolescentes es que el incidente de 2019 podría no haber sido único. Mediante búsquedas en redes sociales, mediante entrevistas informales, mediante lo que podría llamarse etnografía digital, Daniela identificó a aproximadamente 35 personas en toda la región de México que reportaban síntomas similares. Síntomas que incluían atracción magnética hacia Teotihuacán, sueños recurrentes sobre la estructura, percepciones visuales anómalas y, lo más bizarro, memoria de eventos que nunca ocurrieron en sus vidas actuales, pero que se sentían absolutamente reales en el contexto de esos sueños. Cuando Daniela les mostró a estos 35 individuos imágenes de la pirámide del Sol, la mayoría de ellos reportaba sensaciones físicas inmediatas: aceleración del pulso, hormigueo en la piel, una sensación descrita repetidamente como reconocimiento. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay una conexión energética entre la pirámide del Sol y ciertos individuos. Está la anomalía electromagnética que Arturo Molina identificó, transmitiendo algún tipo de señal. Podría ser que Molina estaba correcto cuando sugirió que la intensidad de la anomalía estaba aumentando y que ese aumento estaba teniendo efectos medibles en personas sensibles. ¿O es que la pirámide del Sol, como los textos indígenas sugerirían,
es un templo con capacidades más allá de lo que la ciencia occidental puede explicar actualmente. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero lo que es evidente es que hay personas que están siendo afectadas. Hay síntomas que pueden ser documentados. Hay un patrón que emerge cuando examinas los datos recolectados. Aquí es donde la narrativa se vuelve absolutamente crítica, porque lo que estamos descubriendo no es solo sobre un objeto antiguo, no es solo sobre un misterio arqueológico, es sobre una conexión viva, en tiempo presente, entre una estructura antigua y la salud mental y física de las personas que viven en su proximidad. Es sobre la responsabilidad que las instituciones tienen de informar a la gente sobre peligros potenciales en sus propias tierras, y es sobre el silencio institucional que perpetúa la ignorancia. Marisol Santiago, la curandera que sucedió a Soledad de la Cruz, a quien Adriana Cardoso había entrevistado en 1992, falleció en 2016. Marisol murió en paz, a una edad avanzada, en el pueblo de San Juan Teotihuacán. Pero antes de morir, pidió ver a su nieta, una mujer llamada Lucía Santiago, que ahora tiene 39 años y que continúa viviendo en San Juan. Lucía es la sucesora designada de la línea de curanderas de su familia. A Lucía, Marisol le hizo una confesión final. Una confesión que Lucía compartió conmigo en 2024, hace apenas algunos meses. Marisol le dijo a Lucía que el objeto en la pirámide del Sol no era únicamente un guardián, como había sido transmitido a lo largo de las generaciones. Era un llamado que se activaba en períodos específicos de transición. Un llamado que cada varias generaciones atraía a personas específicas. ¿Qué personas específicas? Marisol no lo especificó claramente, pero sugirió que eran personas que tenían lo que ella llamaba oído para escuchar las voces antiguas. Personas que podían percibir lo que otros no podían. Personas que, en otras épocas, se hubieran entrenado como sacerdotes, como guardianes de conocimiento. En la época moderna, esas personas simplemente se vuelven desconcertadas, se vuelven deprimidas, se vuelven inestables, porque no hay marco cultural para comprender qué les está sucediendo. Se vuelven víctimas de un mundo que no tiene espacio para sus percepciones. Lucía Santiago es ahora la guardiana de este conocimiento, y ella está decidida a que no sea enterrado nuevamente. Lucía ha comenzado a conectar a las personas que reportan síntomas relacionados con la pirámide del Sol. Las ha reunido, les ha explicado, usando el marco que su abuela Marisol le enseñó, que lo que están experimentando no es locura, es sensibilidad a vibraciones energéticas que la mayoría de la población no puede percibir. Lucía ha comenzado a entrenar a estos individuos en técnicas meditativas y rituales tradicionales diseñados para equilibrar su relación con el objeto en la pirámide. Para permitirles vivir en paz con esa conexión, en lugar de ser atormentados por ella. Lo que Lucía está haciendo es, en esencia, resurrección de una tradición sacerdotal que fue destruida hace 500 años. Una tradición que, según los códices que sobrevivieron, fue suprimida deliberadamente por los conquistadores y la Iglesia Católica.
Esa supresión fue tan completa que durante casi 500 años, todo lo que quedó fue conocimiento fragmentario preservado en historias orales de curanderas y brujos. Pero ahora, en el siglo XXI, con Lucía y otros como ella, esa tradición está siendo lentamente reconstruida. No a través de líneas académicas, sino a través de experiencia viva, a través de síntomas, a través de conexión directa con la estructura. Pero hay un obstáculo. Y ese obstáculo es la negación institucional. El INAH continúa siendo silencioso sobre lo que existe en las catacumbas de la Pirámide del Sol. Las autoridades de salud no han levantado alertas sobre las anomalías electromagnéticas que Arturo Molina documentó. La comunidad científica no ha reexaminado las hipótesis que podrían explicar por qué tantas personas están reportando síntomas similares. El silencio institucional es el mecanismo mediante el cual la verdad es suprimida, no mediante la represión activa, sino mediante la simple ausencia de reconocimiento oficial. Ahora vamos a lo que sucedió en 2023. Exactamente 50 años después de la excavación de Brenner en 1973. Aunque la Pirámide del Sol fue cerrada durante 3 meses en 2021 para lo que se describió como mantenimiento estructural urgente, no había sido completamente cerrada nuevamente hasta 2023. En marzo de 2023, el INAH anunció que la Pirámide del Sol sería cerrada indefinidamente para lo que llamaron investigaciones especializadas y restauración estructural exhaustiva. El anuncio fue hecho sin detalles específicos. Los medios lo reportaron como un procedimiento rutinario de conservación, pero investigadores independientes que habían estado rastreando el sitio notaron que el lenguaje utilizado era diferente al de cierres anteriores. Específicamente, las autoridades usaron la palabra inestabilidad para describir la condición de la estructura. ¿Inestabilidad de qué tipo? La Pirámide del Sol ha estado de pie durante aproximadamente 1800 años. Sus estructuras son extremadamente sólidas. La probabilidad de que de repente desarrollara problemas de inestabilidad estructural genuina es baja, pero la probabilidad de que hubiera una razón no divulgada para cerrar la pirámide es mucho más alta. Lo que es público es que durante el cierre se llevó a cabo lo que se describió como evaluación estratigráfica de catacumbas inferiores. Eso es lenguaje técnico para excavación y documentación de los niveles más profundos. Cuando la Pirámide del Sol finalmente fue reabierta en julio de 2023, aproximadamente 4 meses después del cierre inicial, varios cambios físicos fueron notables incluso para los visitantes casuales. Nuevas estructuras de contención física habían sido instaladas en los pasillos principales de acceso a las catacumbas. Las rutas accesibles al público fueron más restringidas. Ciertos pasajes que anteriormente estaban abiertos fueron permanentemente lacrados. Y, según informes de trabajadores que participaron en el cierre, se había colocado nuevo equipo de monitoreo en ubicaciones estratégicas dentro de la estructura. Equipo de monitoreo de qué tipo no fue especificado, pero investigadores especulan que podría haber sido equipo para medir radiación o campos electromagnéticos, o ambos. Lo que sucedió durante esos 4 meses de cierre sigue siendo un misterio,
Pero es un misterio que, dada toda la información que hemos compilado, podría tener implicaciones significativas. Es posible que el INAH haya finalmente decidido hacer una evaluación científica adecuada de lo que existe en las catacumbas. Es posible que hayan encontrado evidencia de radiación o de anomalías electromagnéticas anómalas. Es posible que hayan decidido que el sitio requería medidas de contención más rigurosas. O es posible que simplemente estuvieran realizando trabajos de mantenimiento que, según lo indicado, era por razones de inestabilidad estructural. Pero lo que sabemos, de manera definitiva, es que cuando el INAH se rehúsa a divulgar información sobre un sitio arqueológico, está usando el lenguaje de la conservación como máscara para lo que realmente es: ocultamiento. Y cuando un sitio que ha sido accesible al público durante décadas, de repente se vuelve significativamente más restringido, está sugiriendo que algo sucedió, algo que fue descubierto, algo que requiere contención. No sabemos qué es ese algo, pero su existencia puede ser inferida. En 2024, 3 investigadores diferentes, trabajando independientemente, han reportado anomalías similares en sus estudios de la pirámide del Sol. Un geólogo italiano llamado Marco Fornaci, quien visita México regularmente para investigar vulcanología, pasó por Teotihuacán en abril de 2024. Fornaci no es un investigador de misterios. Es un científico convencional que estaba estudiando patrones de actividad volcánica antigua en la región. Pero mientras estaba en la pirámide del Sol, notó algo raro. Su equipo de medición de actividad sísmica estaba registrando microvibraciones anómalas emanando de las catacumbas. Vibraciones que no correspondían a ningún proceso geológico conocido. Fornaci documentó estas vibraciones, las midió, analizó su frecuencia y llegó a la conclusión de que las vibraciones parecían ser de origen artificial, no natural. Es decir, parecían ser causadas por equipo funcionando, no por procesos geológicos. Fornaci recopiló sus datos y los compartió con colegas en Italia. Pero cuando intentó publicar sus hallazgos, fue rápidamente contactado por el INAH, que pidió que no publicara nada, citando asuntos de conservación y seguridad del sitio. El mismo patrón: silencio, contención de información, justificaciones genéricas. Pero lo más perturbador ha sucedido en los últimos meses de 2024. Las personas que Lucía Santiago había estado trabajando con, los individuos que reportaban síntomas relacionados con la pirámide del Sol, han comenzado a reportar cambios. Cambios en la naturaleza de los síntomas. Lo que anteriormente era una atracción magnética leve hacia la estructura, ha intensificado. Alejandra Flores, la estudiante de 16 años en el incidente de 2019, que ahora tiene 21 años, ha reportado que sus sueños sobre la pirámide se han vuelto cada vez más vívidos, que los rituales que observa en sus sueños son cada vez más detallados, que las voces que escucha son cada vez más claras, y que cada vez que se despierta de esos sueños, tiene una sensación de urgencia, una sensación de que algo está a punto de suceder.
que algo se está acercando. Cuando Lucía intentó comunicar esto a autoridades de salud, fue ignorada. Ahora, aquí es donde la narrativa presenta un cruce de caminos. Todo lo que ha sido documentado hasta este punto puede ser explicado, con mayor o menor dificultad, mediante mecanismos científicos convencionales. Las anomalías electromagnéticas pueden ser explicadas como efectos geofísicos naturales o como artefactos de equipo de medición. Los síntomas reportados pueden ser explicados como alucinaciones causadas por susceptibilidad individual a campos electromagnéticos. El silencio institucional puede ser explicado como procedimiento estándar para proteger sitios de valor arqueológico. Pero existe un punto donde la acumulación de evidencia, la convergencia de múltiples testimonios independientes, el patrón que emerge cuando conectas los puntos, comienza a sugerir que algo más está sucediendo. Y aquí es donde los textos antiguos se vuelven relevantes, porque la cosmología mexica no es simplemente un sistema de filosofía o religión. En ciertos aspectos parece ser un registro de tecnología, un registro de dispositivos y sistemas que fueron construidos hace 1000 años, que siguen siendo funcionales, que siguen transmitiendo energía a través de los siglos. Según los códices que sobrevivieron, particularmente el Códice Florentino, documentado por Fray Bernardino de Sahagún, hay referencias a lo que podría interpretarse como un ciclo de activación, un ciclo donde ciertos objetos, construidos en ubicaciones específicas, se despiertan en momentos específicos. Y cuando se despiertan, atraen a personas con capacidades específicas. Los códices describen este proceso en lenguaje metafórico, pero la metáfora, cuando es examinada cercanamente, podría estar describiendo exactamente lo que hemos visto suceder en 2019 y lo que aparentemente está acelerándose en 2024. Marisol Santiago, antes de morir, le dijo a su nieta Lucía algo que es absolutamente crítico. Marisol dijo que cada ciclo de activación duraba aproximadamente 50 años, que el ciclo anterior había comenzado en 1973, el año exacto en que Klaus Brenner había abierto la cámara subterránea, y que el ciclo anterior duraba hasta 2023, exactamente 50 años. La duración exacta que Marisol había predicho, y que el siguiente ciclo, si los patrones se mantienen, comenzaría en 2023. Comenzaría, de hecho, aproximadamente en marzo, el mes exacto en que el INAH cerró la pirámide del Sol para sus investigaciones especializadas. ¿Marisol estaba haciendo una predicción o estaba describiendo un ciclo que ella sabía que era controlado por el objeto? ¿Estaba el INAH consciente de ese ciclo también? ¿Es eso por qué decidieron cerrar la pirámide exactamente cuando lo hicieron? ¿Estaban tratando de hacer algo durante esa ventana de tiempo crítica? ¿O estaban intentando contener algo? Los testimonios que ahora están emergiendo de investigadores, de personas que viven en San Juan Teotihuacán, de personas que han sido afectadas de manera personal por la pirámide del Sol, sugieren que algo está sucediendo ahora, en presente, en tiempo real, que el ciclo que fue predicho por Marisol en los años 60 ha comenzado, y que, si los patrones se mantienen, durará hasta el año 2073.
50 años. Otro ciclo de 50 años donde la pirámide del Sol estará en periodo de actividad máxima, donde la anomalía electromagnética que Arturo Molina identificó estará emitiendo a intensidad máxima, donde más personas serán atraídas hacia la estructura, donde más síntomas como los que hemos documentado comenzarán a manifestarse, donde la frontera entre el conocimiento antiguo prehispánico y la realidad contemporánea se volverá cada vez más permeable. La pregunta que un mexicano informado, un habitante de Latinoamérica que tiene acceso a esta información, debe hacerse es esta: ¿por cuánto tiempo permanecerá la verdad enterrada? ¿Cuándo el INAH decidirá, finalmente, ser transparente con la población sobre lo que existe en las estructuras que están bajo su custodia? ¿Cuándo la comunidad científica internacional estará lista para reexaminar sus supuestos sobre lo que las civilizaciones prehispánicas podían lograr? ¿Cuándo los gobiernos de México reconocerán su responsabilidad ética de informar a las poblaciones locales sobre anomalías potencialmente dañinas en sus territorios? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero lo que es claro, basado en toda la evidencia compilada, es que un secreto de 1000 años está siendo lentamente revelado. Un secreto que ha costado vidas, que ha causado sufrimiento, que ha persistido a través de conquistas, de revoluciones, de cambios de régimen político, de transformaciones tecnológicas. Un secreto que permanece en la pirámide del Sol, en sus catacumbas, en el corazón mismo del símbolo más poderoso de la civilización mexica. Un objeto que devora luz. Un objeto que mira. Un objeto que, cada 50 años, en ciclos predecibles, se despierta y llama. Lo que suceda en los próximos años determinará si esa llamada es respondida, si el conocimiento que ha sido preservado en la memoria colectiva indígena es finalmente reconocido por las estructuras occidentales de poder, o si el ciclo simplemente se repite, con más personas siendo atraídas, con más secretos siendo enterrados, con más silencio institucional envolviéndolo todo. La curandera Soledad de la Cruz advirtió hace más de 60 años. Su advertencia fue transmitida a través de generaciones. Ha sido documentada en diarios privados de académicos, en testimonios de víctimas como Jorge Mendoza, en síntomas que ahora están siendo reportados por personas en todo México. Lucía Santiago, la actual guardiana de esa tradición, está tratando de asegurar que la advertencia no sea olvidada nuevamente. Está conectando a los llamados, está entrenándolos, está preparándolos para el ciclo que ya ha comenzado. Y en los archivos de la Universidad de Heidelberg, en los archivos cerrados del Vaticano, en los registros acceso restringido del INAH, la evidencia permanece. Documentación que confirma que algo extraordinario existe. Documentación que, si alguna vez fuera completamente desclasificada, requeriría una reevaluación fundamental de la historia y de las capacidades de las civilizaciones antiguas. Documentación que representa el precio que ha sido pagado por mantener una verdad oculta. Esa es la verdad que Marisol Santiago quería que fuera contada, que la tradición indígena había conocido durante 1000 años,
que fue documentada por investigadores como Klaus Brenner, pero nunca divulgada completamente. Que está siendo experimentada en presente por personas como Alejandra Flores y Lucía Santiago. Una verdad que está allí, literalmente bajo los pies de millones de visitantes que van a la Pirámide del Sol cada año. Una verdad que está en la estructura misma, en los glifos de sus paredes, en los símbolos del calendario azteca en el museo, en el silencio de las autoridades oficiales. La curandera del pueblo advirtió. Nadie escuchó, pero la advertencia permanece y el ciclo continúa.